Alabado sea el nombre de Dios una vez más y para siempre. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor me brinda para estar junto con muchos de mis hermanos en Cristo, en reunión, en culto para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Bendito sea Dios. Esta noche habíamos propuesto y hemos propuesto tener como una reunión de doctrina bíblica. Muy necesaria, por cierto, ya que hay hermanos que tienen algunas preguntas, que tienen algunas inquietudes sobre la participación en estos días de la Santa Cena, también conocida como la Mesa del Señor. Así que prepárense todos con el corazón dispuesto, con la Biblia abierta, con agenda en mano, para que podamos aprender, para que podamos seguir siendo dirigidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y antes de ir a orar y de comenzar a escudriñar la palabra, mientras más de nuestros hermanos se siguen conectando, gloria a Dios, mientras los esperamos también a ellos, déjenme anticipar lo siguiente. Lo que hoy estaré hablando a la luz de las Escrituras, no lo hago por altercar con nadie, no lo hago por competir con otro ministro, con otro ministerio, no lo hago por echar sátiras o algo por el estilo. No, lo que hoy voy a estar compartiendo con ustedes a la luz de la palabra del Señor, lo hago porque en especial Dios me dio a mí una responsabilidad. Bueno, al igual que a cualquiera de sus siervos, a cualquier ministro, pero estoy hablando por este servidor. Dios a mí me encomendó el pastorear y el cuidar un rebaño, específicamente el rebaño del Centro Misionero Bethesda, sede Soacha. Y yo no puedo pastorear ese rebaño por lo que veo que otros pastores hacen. Yo no puedo pastorear ese rebaño por lo que veo que está de moda o por lo que veo que ha surgido en los últimos días, en los últimos tiempos. Yo debo basarme en lo que a mí el Señor me enseña y me ministra por la palabra de Dios. Un ministro de Dios que en estos días pueda estarle diciendo a la iglesia que participen de la cena del Señor por medio de las redes sociales, desde sus casas, pues también puede alegar que él recibe una enseñanza de parte de Dios, de parte de la Biblia, y que por eso lo hace. Pero vuelvo y digo, mi intención con la transmisión de hoy, con el culto de hoy, un culto doctrinal, no es altercar con nadie, no es hacer quedar mal a nadie. Simplemente les hablaré a ustedes y les participaré de lo que el Señor me ha ministrado a través de su palabra. Amén. A través de su palabra. Si hay otras personas conectadas con nosotros en esta transmisión, que no pertenecen al rebaño que Dios me ha permitido pastorear, sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Tampoco les estoy diciendo con esto, por favor, que se desconecten y que vuelvan otro día. No, si ustedes quieren quedarse, desean hacerlo, bienvenidos sean. Si esta palabra ha de ser de edificación para su vida, gloria a Dios, yo me gozo. Y si aunque su pastor no se haya manifestado y tampoco esté de acuerdo con participar de la cena del Señor desde las casas, bueno, pero Dios me permite de cierta manera hablar por él, bendito sea el Señor. Así que bienvenidos sean todos. Agradezco al Señor por esos hermanos
que estaban listos, pendientes, muy puntuales a conectarse hoy para aclarar dudas. Y les pido el favor, si ustedes se dan cuenta que hay hermanos en Cristo, amigos suyos, que no se pudieron conectar a esta transmisión, reenviémosles este mensaje para que también cualquier duda que ellos puedan haber tenido les pueda ser aclarada. Amén. Vamos a orar. No vamos a hablar en otro idioma. No vamos a hablar cosas misteriosas, ¿no? Lo que vamos a exponer hoy es algo sencillo, es algo sencillo. No es algo que sea solamente del manejo de un teólogo. No, de ninguna manera. Es algo que la palabra de Dios nos enseña a todos. Yo simplemente me permitiré compartirlo con ustedes. Pero aún así, a pesar de la sencillez del tema de hoy, ¿qué tal si oramos al Señor y le pedimos su sabiduría? ¿Le parece? Hagámoslo entonces. Amado Dios y Padre Santo, en esta hora te bendecimos, te exaltamos. En esta hora, Señor, nos reunimos, Señor Dios mío, en torno a ti, en torno a tu palabra, Señor amado, porque esta nos alimenta, nos enseña, nos forma, nos capacita, Padre. Y por eso mismo queremos pedirte en esta hora, Señor, para que nos seas dando sabiduría tuya, Señor, y podamos, Padre Celestial, entender el tema de hoy a pesar de su sencillez, Señor. No es nada complicado, Señor. Este tema de hoy no es algo del otro mundo, Padre Celestial. Pero por favor, ayúdanos a oírlo y a recibirlo, Señor, sin prejuicios, Señor amado. Ayúdanos, Padre, para que no haya barreras, impedimentos humanos y de ninguna otra índole, Señor. Atamos incluso en esta hora, en la autoridad de Jesucristo, y echamos fuera demonios de engaño, demonios de error, demonios de confusión, Señor amado. Mi deseo nunca es y nunca será, jamás, confundir a tu pueblo, Señor amado. Por lo contrario, Señor amado, llevar esa luz de tu palabra, porque escrito está: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, Señor, ayúdanos y alúmbranos con tu bendita palabra, que seamos edificados en el nombre de Jesús y bendecidos para edificar y para bendecir a otros. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Me gozo con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Lo había dicho antes, lo vuelvo a decir en esta hora. Y bueno, vamos a lo que hemos venido. Si algún hermano no se había conectado con nosotros ni ayer ni el día domingo y no sabe qué es lo que está a punto de pasar, pues vuelvo a decirles a todos que en esta noche me permitiré, a la luz de la Biblia, exponer el por qué en la congregación que Dios me ha permitido pastorear todavía no vamos a participar de la cena del Señor. Aún no vamos a participar de la cena del Señor, por lo menos hasta que no pase esta cuarentena y nos volvamos a ver en nuestro lugar de reunión. Amén. Pero espero que usted no se vaya a molestar por este tema, sino que al contrario sea bendecido por lo que hoy la palabra del Señor nos va a enseñar. Nos vamos entonces al Evangelio de Marcos, al capítulo 14. Aunque todos los evangelios cuentan lo que el Señor Jesús hizo momentos previos a su arresto y a su crucifixión, pero me permitiré arrancar por lo que escribió el evangelista Marcos. Marcos capítulo 14, gloria a Dios, y vamos a estar leyendo en primer lugar desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Institución de la cena del Señor. Dice así la Biblia: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua,
sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Atención a este versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Ahora pasamos al versículo 22. No voy a leer los versículos anteriores porque estos nos relatan lo que el Señor Jesús advirtió acerca de la traición de Judas. Y esto no viene a nuestro caso, a nuestro tema en la noche de hoy. Así que pasamos al versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y decimos fuerte a la palabra del Señor: amén. Bendito sea el nombre de Dios. Arranquemos este tema maravilloso. Es cierto que cuando el Señor Jesús se reúne con sus discípulos y termina instituyendo su propia cena, la cena del Señor, Él iba a celebrar la Pascua. ¿Por qué el Señor Jesús iba a celebrar la Pascua? Porque Él era judío. Porque los discípulos eran judíos. Y si bien pudiéramos decir entonces por eso que la Pascua comenzó en una casa y que por ende o por lo mismo nosotros los cristianos de hoy en día deberíamos hacer o celebrar o participar de la cena del Señor en nuestras casas, pero, óigame bien, si nos excusamos en eso, si nos basamos en eso, para entonces poder celebrar hoy por hoy la Santa Cena, la Cena del Señor desde nuestras casas, entonces también tendríamos que hacerlo tal cual como se celebraba la Pascua en sentido cronológico. Sí, si nosotros queremos tomar como razón el hecho de que la Pascua se haya hecho en una casa, tal manera que nosotros también lo podamos hacer en nuestras casas, entonces también obligatoriamente tendríamos que hablar de la razón cronológica. ¿A qué me refiero en esta hora? Dios le dijo al pueblo de Israel que esa celebración de la Pascua que ellos realizaron, celebrando lo que sería su liberación de Egipto, tendría que realizarse una vez al año. ¿Oyó bien? Una vez al año. Entonces, nosotros no tendríamos ninguna libertad para hacerlo en cualquier momento del año. Vuelvo y digo, si nos tomáramos de la base de que, así como la Pascua en tiempo de Israel se originó en una casa,
también nosotros deberíamos participar de la mesa del Señor hoy día en una casa. Entonces, si nos tomamos de una cosa, tendríamos que tomarnos la otra, si así no quisiéramos, y entonces no podríamos ni siquiera celebrar una vez al mes, ni siquiera una vez cada 6 meses, sino que obligatoriamente tendría que ser una vez al año. Porque así, en el pueblo judío, se celebró o se celebra la Pascua. Pero por eso le digo, Jesús y los discípulos iban a celebrar la Pascua porque ellos eran judíos. Pero notemos cómo en medio de esa celebración resultó el Señor Jesucristo instituyendo lo que era de la iglesia, lo que era de los cristianos primitivos que arrancarían, que comenzarían con los discípulos. Y esa es una de las razones por las cuales el Señor Jesús se reúne justamente, precisamente con ellos, y a ellos les participa. Y hasta el día de hoy, bendito sea el nombre del Señor. Pueden preguntar muchos, pero ¿y entonces por qué el Señor Jesús lo hizo en una casa? Sin embargo, escuche lo siguiente. Se puede decir que, entre comillas, el Señor Jesús celebró, instituyó la Santa Cena en una casa, pero no era cualquier casa, ni era cualquier lugar de la casa. Y esto es bien importante, porque si hubiera sido cualquier casa, pues el Señor Jesús hubiera instituido la cena en la casa donde Él siempre se quedaba, o en algunas de las casas donde Él siempre se quedaba en sus largas jornadas de trabajo. ¿Usted no se ha preguntado por qué el Señor Jesús no instituyó la cena en la casa de Pedro? ¿Por qué Jesús no instituyó la cena en la casa de algún otro discípulo? ¿Por qué el Señor Jesús no instituyó la cena en alguna de las personas a quienes visitó en su campaña evangelística y quienes se convirtieron? Curioso, ¿no? Démonos cuenta que el Señor Jesús celebró la Santa Cena por primera vez, y por así decirlo, en una casa, pero no era cualquier casa. Era una casa que tenía un aposento alto. El aposento alto era un lugar especial, más que todo en la azotea de las casas. Y ese lugar se utilizaba o para huéspedes importantes, VIP, o para reuniones importantes. Pero el aposento alto en donde el Señor Jesús se reunió con sus discípulos a celebrar, a instituir la Santa Cena, no era cualquier aposento. Dice la Biblia en el versículo 15, palabras del Señor Jesús: y Él os mostrará un gran aposento alto. Si el Señor Jesús dijo es un gran aposento, no solo lo usó este término para referirse al tamaño del aposento, sino para referirse a muchas características del aposento. Un gran aposento alto, ya dispuesto, ya preparado, ya listo, ya quizás anunciado por el Señor de alguna manera profética al mismo dueño de esa casa, al mismo dueño de ese aposento. Así que no fue cualquier casa, como quien dice, escogida al pinochazo. Y dice el Señor: preparad para nosotros allí. Luego dice en Mateo 14, el versículo 16: fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Bendito sea el nombre del Señor. Pero era, sin lugar a dudas,
un aposento con características especiales. Ahora, eso procurando explicar en este momento las cosas materiales, físicas, sin contar lo espiritual. Acordémonos los miembros del Centro Misionero Bethesda, sede Soacha, que aproximadamente 8 días antes de que comenzara la cuarentena, Dios me permitió hablar precisamente del aposento alto. Y es algo que tiene una connotación espiritual muy tremenda, muy importante, de comunión, de intimidad con Dios, de sumergirnos en la presencia de Dios, que, aunque lo podemos hacer en nuestras casas, para nadie es un secreto lo especial que sucede dentro de ese lugar que conocemos como un templo o como una iglesia. De la misma manera que yo estoy seguro que cuando los discípulos oraban desde sus casas, gloria a Dios, sentían bendición. Pero cuando oraban en el aposento alto, eso era algo sobrenatural. De hecho, se cree que el aposento alto donde el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena es el mismo donde después de resucitar se les apareció. Se cree también que es el mismo aposento en donde el Espíritu de Dios fue derramado el día de Pentecostés. Alabado sea el nombre del Señor. Así que sin lugar a dudas, allá en esa segunda planta o en esa plancha, en esa azotea, llamado aposento alto, donde el Señor Jesús instituyó la Santa Cena, sucedían cosas gloriosas, sucedían cosas poderosas, mucho más poderosas que las que llegaban a suceder en cualquier casa, que las que llegaban a suceder en cualquier lugar de habitación. Entonces, hasta en eso, el Señor Jesucristo no se equivoca y no anda comiendo con sus discípulos el pan y la copa en cualquier esquina. Y no anda comiendo con sus discípulos el pan y la copa en cualquier tienda. Y no anda comiendo con sus discípulos el pan y la copa en cualquier lugar, en cualquier lugar. Ya hemos visto aquí dos cosas. Recapitulo. Número 1, no nos podemos basar en que la Pascua en tiempos de Israel se hizo en las casas para justificar que hoy por hoy también nosotros lo hagamos en las casas. Si nos justificamos en la Pascua de Israel, también tendríamos, igual que ellos, que tomar la cena del Señor solo una vez por año. Señor Jesús celebró la Pascua, pero porque era judío. Sin embargo, Él allí instituye su cena para la iglesia del Señor Jesucristo. Y aunque aparentemente la instituye en una casa, ya me escuchó usted, las características de ese aposento alto eran únicas. Las características de ese aposento alto eran especiales. Sin lugar a dudas, allí estaba la administración de Dios de una manera mayor que en cualquier otra parte, que en cualquier otro lugar. Porque, repito, al parecer, ese aposento alto donde se instituye la Santa Cena es el mismo lugar donde el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos después de resucitar, y es el mismo lugar donde el Espíritu de Dios es derramado el día de Pentecostés sobre aproximadamente 120 personas que perseveraban en la oración, que perseveraban en el clamor. Ahora bien, muchas personas dirán, pastor, pero en Hechos
Si gusta, vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 2, en los versículos 42 y 46, la Biblia dice que los primeros cristianos perseveraban en el partimiento del pan y lo hacían en sus casas. Entonces démonos cuenta, pastor, que sí, había una celebración de la cena del Señor en sus casas. Mire, escuche lo siguiente. Si en realidad fuera así, déjeme decirle que los primeros cristianos entonces lo hicieron porque no había de otra. Pero en el caso nuestro, en el caso suyo y mío, sí hay una oportunidad. Que tal vez se demora un poquito, lo reconozco. Pero hay una oportunidad. Si a mí me hubieran dicho, es que quedó rotundamente prohibido que los cristianos se congreguen. Y si lo hacen, tienen que hacerlo a escondidas. Ya de aquí en adelante nunca más van a volver a tener esas libertades. Bueno, yo no le estaría pidiendo a usted que aguardáramos, que nos esperáramos y que tuviéramos paciencia. Pero sabemos que de este asunto vamos a salir. ¿Cuántos dicen amén allí desde sus casas? ¿Verdad que sí? Vamos a salir, mis amados hermanos. Yo espero con el favor del Señor que en menos de lo que pensamos nos podamos volver a reunir, como lo he dicho varias veces, así sea de a docenas, así sea de a 50 en 50, de a 100 en 100. Pero creemos y estamos convencidos que nos vamos a volver a reunir y que después de un tiempo prudencial, aún en cuestión de asistencia, la gloria postrera de la obra del Señor será mayor que la primera. Entonces, si los primeros cristianos participaron a lo mejor de la Santa Cena en sus casas, porque no tenían otra opción. Ellos no tenían en ese momento la libertad que nosotros tenemos hoy por hoy. Ellos no tenían en ese momento los lugares que Dios nos ha concedido a nosotros hoy por hoy. Ellos tenían que reunirse en las sinagogas judías. Y en las sinagogas judías no podían realizar la participación de la cena del Señor. Era algo indebido. Pero mire por qué hay lugar para decir que las referencias de Hechos 2, 42 y 46 no necesariamente tienen que ver con la cena del Señor, con la Santa Cena. Leamos en primer lugar lo que nos dice la Biblia en Hechos 2, versículos 42 y versículos 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El primer versículo dice la Biblia que ellos participaban del partimiento del pan. Y el segundo versículo que leímos dice que ellos partían el pan en las casas. De allí se toman muchos ministros cristianos para decir que es normal y que es común y corriente participar de la cena del Señor en las casas. Pero la verdad es que en la Biblia aparecen otras referencias similares donde nada tuvo que ver la Santa Cena. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, cuando
el escritor nos cuenta acerca de una de las multiplicaciones que hizo el Señor Jesucristo de los panes y los peces, que se compartieron con miles y miles de personas. Allí en ese relato, en Mateo 14, la Biblia también dice que el Señor Jesús partió el pan, bendijo, dio gracias y le pidió a los discípulos que se lo distribuyeran a todas las multitudes. Y ese partimiento del pan, repito, nada, absolutamente nada, tuvo que ver con la Santa Cena. Así que no siempre, cuando se menciona en la Biblia el partimiento del pan, se está hablando de la Santa Cena. Se está hablando de cualquier otra comida. Está hablando de un desayuno. Se está hablando de unas onces. Se está hablando de unas medias nueve. Se está hablando de un almuerzo. Veamos otro ejemplo. En Hechos, capítulo 27, la palabra de Dios nos cuenta que el apóstol Pablo iba en una embarcación junto con una cantidad de personas ya sentenciadas por algún delito y junto con otras personas que, como él, estaban esperando una sentencia judicial. El apóstol Pablo viajaba en una embarcación en medio de la mar, por supuesto, con una cantidad de reclusos, con una cantidad de reos, cuando se desató una tempestad pavorosa, cuando se desató una tempestad impresionante. Allí el apóstol Pablo le dijo a todos los que estaban en la embarcación con su tripulación y todo, que no tuvieran miedo. Allí el apóstol Pablo procuró animarlos. Allí el apóstol Pablo procuró avivar en medio de todas esas personas las esperanzas. Y después, en el versículo 34 de Hechos 27, dice la Biblia que Pablo les dijo: os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Usted y yo sabemos que cuando una persona está muy preocupada, no le dan ganas ni de comer. Eso era lo que pasaba allí en las personas que estaban dentro de la embarcación. Como pensaban que se iban a morir, que el mar se los iba a tragar, que la tempestad los iba a borrar de sobre la faz del mapa, entonces no comían. ¿Quién iba a querer comer? ¿Para qué? Si supuestamente ya se iban a morir. Pero el apóstol Pablo les dice: no, coman. Coman, que no les va a pasar nada y ustedes necesitan estar fortalecidos. Y en el versículo 35 dice la Biblia: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra de Dios? De un partimiento del pan. Pero ese partimiento del pan tampoco tuvo que ver con la Santa Cena. Simplemente que era una costumbre en esos tiempos, a todos los agasajos en el buen sentido de la palabra, que se hacían entre amigos, entre hermanos en Cristo, entre familias, le llamaban así: el partimiento del pan. Ahora bien, hay una referencia más en el libro de los Hechos, donde nuevamente se habla del partimiento del pan, pero en esta oportunidad al parecer sí se refiere a la Santa Cena. Sin embargo, hay algo bien interesante allí que bien haríamos en no pasar por alto. Me refiero a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer en Hechos capítulo 20 el versículo
el versículo número 3. Hechos capítulo 20, versículo 3. Dice el Señor: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, no se esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, versículo 7. Reunidos los discípulos para partir el pan. Note 2 cosas. Aquí ya hay una reunión de discípulos. Y, en segundo lugar, eran los días cercanos a la fiesta de los panes sin levadura. Concordaba entonces con la celebración judía de la Pascua. ¿Ya? Y recuerde que en ese tiempo muchos de los conversos, de los convertidos, eran judíos. Entonces participaban de lo que el Señor Jesucristo había ordenado, había mandado para la iglesia del Señor Jesús, pero de cierta manera muy ligados aún, muy ligados todavía a las fechas y a las costumbres judías. Entonces, por eso reitero, muy seguramente esta referencia que estamos empezando a escudriñar sí se refería a la participación de la Santa Cena. El primer día de la semana, vuelvo a leer en Hechos 27, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Cómo le parece? El versículo número 11 nos dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Así que efectivamente esta referencia del partimiento del pan sí puede estar relacionada con la Santa Cena. Pero notemos 3 características importantes. Estaban los discípulos. ¿Ya? Número 2, era la fecha muy cercana a los días de los panes sin levadura, fiesta que tenía que ver con la Pascua. En esa misma fecha el Señor Jesús instituyó la cena. Y número 3, estaban reunidos no en cualquier lugar, sino en un aposento alto. Al parecer, un lugar similar en toda clase de características, aún las espirituales, aún en las de consagración, a ese aposento alto donde el Señor Jesús instituyó la Santa Cena, donde se apareció después de resucitar a sus discípulos y donde el Espíritu de Dios fue derramado el día de Pentecostés. Volvemos a Hechos capítulo 2 porque el tiempo pasa aceleradamente. En los versículos 42 y 46, la palabra del Señor nos habla de algunos asuntos de devoción espiritual y otros asuntos de fraternidad, otros asuntos de amistad, en los cuales se cree que está la famosa referencia del partimiento del pan, sin que por esto se esté refiriendo la palabra a la Santa Cena. Veamos, versículo 42 de Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este es un asunto de devoción espiritual. En la comunión unos con otros. Esto tiene que ver ya más con la amistad. Esto ya tiene que ver es con el compañerismo.
en el partimiento del pan. Teniendo en cuenta las demás referencias que encontramos en la Biblia, que también hablan del partimiento del pan y que nada tienen que ver con la Santa Cena, entonces esto pudiera referirse más bien o pudiera estar indicando un asunto también de convivencia, un asunto de familiaridad, un asunto de familiaridad, de fraternización. Y por último dice la Biblia en el versículo 2, y en las oraciones. Este vuelve a ser un asunto de devoción espiritual. Pasamos al versículo 46 y lo mismo. Perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Qué es eso? Un asunto de devoción espiritual. Y partiendo el pan en las casas, un asunto de amistad, de compañerismo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Esto ya tiene que ver con devoción espiritual. ¿Y qué nos presenta aquí la Biblia? Hablándonos de cuestiones de amistad y hablándonos de cuestiones de comunión con Dios. Un equilibrio. Así de sencillo. El cristiano siempre debe tener un equilibrio. Ejemplo, yo no puedo pasarme las 24 horas del día en la iglesia, en el lugar de reunión. Si tengo una familia, tengo también que dedicarle tiempo a mi familia. Si vivo todavía en un cuerpo humano de carne, tengo que también dedicar un tiempo para comer, para alimentarme físicamente. Tengo que dedicar también un tiempo para descansar, en un lugar apropiado para hacerlo. Tengo que tener un equilibrio. Muchas personas piensan que a veces el cristiano no sale de paseo. Muchas personas piensan que a veces el cristiano no va de compras. Muchas personas piensan que a veces el cristiano no celebra un cumpleaños. No, esas son características de algunas sectas que ni siquiera celebran los cumpleaños. El cristiano tiene un equilibrio. El cristiano ama a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso le servimos y por eso dedicamos parte de nuestro tiempo para honrarlo, para glorificarlo, para buscarlo. Pero como debemos tener un equilibrio, también tenemos tiempo con nuestra familia. También vamos a trabajar. También vamos a rebuscarnos el pan con el sudor ¿de qué? Con el sudor de nuestra frente. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículos 42 y 46, por más que algunos ministros quieran tomarse de allí para decir que ahí está autorizada la participación de la Santa Cena en las casas, hay que recordar que en otras partes de la Biblia aparece también la misma referencia del partimiento del pan y nada tiene que ver con la Santa Cena. Nada. Escasamente lo que leímos en Hechos capítulo 20, versículo 11, pero donde están todos los discípulos y donde hay un aposento alto o lugar que representa una comunión muy especial y una comunión única con el Señor. Así que lo que hemos visto hasta el momento acerca de la Pascua, acerca del lugar donde el Señor Jesús instituyó la cena y acerca de los posibles significados de Hechos capítulo 2 sobre el partimiento del pan, nos permite aguardar un tiempo, aguardar un momento, mientras nos volvemos a ver todos, para participar en un solo lugar de la mesa del Señor. Punto número 3. Vámonos para Primera de Corintios, capítulo 11, donde Dios usa al apóstol Pablo para hablarnos también algunos puntos interesantes de la celebración de la Cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11,
desde el versículo 17 en adelante. Dice el Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro hasta se embriaga. ¿Pues qué?, pregunta Pablo. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto, dice Pablo, en esto no os alabo. Palabras más, palabras menos. Dios está usando aquí al apóstol Pablo para decir: cada cosa tiene su lugar. Sí, en resumidas cuentas, es como si en todos estos versículos que acabáramos de leer, el apóstol Pablo le enseñara no solo a los corintios, sino también a usted y a mí y a la iglesia de todas las épocas. Cada cosa tiene su lugar. La casa para calmar el hambre, en cuestión de lo que ingerimos, en cuestión de lo que consumimos. La casa para picar aquí, la casa para picar allá. Pero la iglesia o lugar de reunión es un lugar distinto, para que allí tengamos en cuenta lo que tiene que ver con la cena del Señor. Entonces, el apóstol Pablo no aplaude ni lo uno ni lo otro. Es decir, ni que en la congregación, perdóneme la expresión, se pongan a tragar, ni viceversa. ¿Cómo así viceversa? Que en la casa terminen haciendo la Santa Cena. Ahora, no es pecado. Yo no estoy diciendo con esto que los que han participado en estos días desde sus casas con la Santa Cena se van a condenar. No, de ninguna manera. Ni soy Dios para decir esas cosas. Pero hay algunos peligros aquí que no se ven a simple vista, pero que hay que usar el discernimiento espiritual para no ignorarlos. ¿Cómo qué peligros? En estos días, con lo que muchos están haciendo, de decirle a los hermanos: preparen allá en sus casas y a través de las redes sociales participamos, se le está quitando y está perdiendo solemnidad la celebración, la participación de la Santa Cena. Así es. Claro, ahorita lo que muchos buscan es no dejar de participar de la Santa Cena, pero el día de mañana a muchos pastores les va a tocar duro, tratando de quitarles a una cantidad de hermanos un sinnúmero de mañas, un sinnúmero de resabios, como por ejemplo que dejen de participar de la cena en sus casas. Sí, el día de mañana para ninguno va a ser difícil irse del culto antes de participar de la Santa Cena, salir afanado a realizar cualquier otra cosa. Cuando sus pastores le digan: hermano, ¿por qué no te esperaste a participar de la cena? Ellos van a decir: pastor, es que como lo puedo hacer desde mi casa, yo tenía una actividad, yo tenía una cita, entonces me fui, pero yo lo hago desde mi casa. Podríamos estar causando males a futuro con ciertas permisividades o ciertas interpretaciones actuales de la palabra de Dios.
Sé que muchos me preguntarán, pero pastor, ya hay problemas actualmente, aún dentro de las iglesias. Muchas personas participan indignamente, muchas personas participan de la cena del Señor en hipocresía. Bueno, pero si ya hay problemas de ese tipo, ¿para qué vamos a añadirle otros problemas de otra índole? ¿No le parece a usted que cuando hay problemas ya es suficiente con los problemas que hay? Entonces no podemos añadirle otros problemas. El día de mañana muchos ministros también se van a ver en la difícil tarea de tratar de evitar que no empiecen las personas a autonombrarse pastores, tratando de levantar cada uno sus propias congregaciones desde casa. Y cuando los pastores le digan, venga hermano, ¿usted quién lo autorizó ministrar la Santa Cena y hacer esto? Pastor, acuérdese que usted nos dijo que lo podíamos hacer en nuestras casas cuantas veces quisiéramos. Entonces, por eso es tan importante la amonestación que hace el apóstol Pablo, donde, repito, palabras más, palabras menos, él dice, cada cosa tiene su lugar. Si no está dispuesto a permitir que la gente se ponga a tragar, discúlpeme de nuevo esta expresión, en la iglesia, tampoco debemos estar dispuestos a que la Santa Cena se lleve a cabo en cualquier parte y a cualquier hora donde las personas deseen. Y voy con mi último punto en esta hora. Y hay más puntos, hay más razones por las cuales en estos momentos detenernos, esperar y no afanarnos. Es que rápido, pastor, el pan, rápido, pastor, la copa. Tranquilo, hermano. Acordémonos que dentro de los muchos significados que tiene la cena del Señor, y aunque yo reconozco que es un momento en donde somos ministrados por Dios, pero esa es una celebración que hacemos recordando que el Señor Jesucristo nos libró del pecado a través del derramamiento de su sangre, a través del sacrificio de su cuerpo. No se vaya a sentir usted, y lo dije el domingo, como descubierto, como desprotegido contra el COVID-19 si no participa del pan y de la copa. Tranquilo, hermano. Les recuerdo, dentro de todas las razones por las cuales celebramos la Santa Cena, una de ellas, quizás la principal, es que recordamos que el Señor Jesús nos libertó de la esclavitud, del pecado, con su sacrificio, con el derramamiento de su sangre. Pero aunque yo no participe de la cena en este momento, sí que el Señor me guarda de cualquier plaga. Acuérdese que también dije el domingo que en el Salmo 91 el Señor no dice, si tú participas de la Santa Cena, ninguna plaga tocará tu morada, ¿no? Simplemente el que habita al abrigo del Altísimo, ya, hasta ahí. Entonces la Santa Cena tiene que ver con nuestra identidad con Cristo. La Santa Cena tiene que ver con nuestra comunión con Cristo. La Santa Cena tiene que ver con una celebración de la iglesia, aleluya. Santa Cena tiene que ver con uno de los momentos donde Dios ministra a nuestro interior, pero no es el único momento donde Dios ministra a nuestro interior. Así que vale la pena seguir esperando. Pero mire, resulté hablándole de lo que no le iba a hablar. Voy a tocar en este momento el último punto que encuentro en la palabra. Vámonos para Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 29. Esto es lo que nos cuenta el evangelista Mateo, que el Señor dijo, que el Señor declaró,
cuando terminó de instituir la cena suya. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí hay mucha tela que cortar. En primer lugar, el Señor Jesús está dándole también realce, está dándole también importancia a un lugar para participar de la Santa Cena. Según lo que él dice, ¿cuál es ese lugar? El reino de su Padre, es decir, el reino de nuestro Padre Celestial. De la misma manera que como el Señor Jesús no participó en cualquier casa, no participó en la casa de sus discípulos de esa cena, sino que participó de ella en un aposento alto, grande y dispuesto. Asimismo dice que después de la pausa que él se toma, volverá a participar con los discípulos de la Santa Cena, pero en el reino de su Padre. Y me gusta señalar eso. No sea que en este momento muchas personas me estén tildando de religioso, me estén tildando de legalista. No sea que muchas personas estén malinterpretando mis palabras y creyendo que yo soy de los que piensa que el Señor solo está en el lugar de reunión y que en nuestras casas no está. No sea que muchos malinterpreten y piensen que yo soy de los que dicen que la verdadera iglesia es el lugar de reunión, cuando en realidad nosotros somos la iglesia. No malinterpreten. Yo estoy seguro, así como Dios está en el lugar de reunión, está en nuestras casas, aleluya. Estoy seguro que así como en el lugar de reunión hay cosas preciosas de parte de Dios, también lo hay en medio nuestro, porque somos templo del Espíritu Santo. Yo conozco la palabra y la entiendo perfectamente, la creo con todo mi corazón. Pero explíqueme usted por qué el Señor Jesús tiene en cuenta un lugar especial, un lugar específico. Y aunque en nuestras casas podemos buscar a Dios, podemos ser ministrados por Dios, está Dios, para ninguno de nosotros es un secreto que nuestros lugares de reunión, los que llamamos congregaciones, los que llamamos templos, los que llamamos iglesia, son sin lugar a dudas lugares supremamente especiales. Hay hermanos que en estos días me han compartido y me han dicho: pastor, qué bueno verlo a través de las redes sociales, pero no es lo mismo, pastor. Yo estoy extrañando mi lugar de reunión. Y sé que aunque muchos no me lo han podido comunicar, piensan lo mismo, sienten lo mismo. Es más, para mí tampoco esto es lo mismo. Porque entienda usted que al menos mientras usted me ve la cara, yo no le veo a usted la cara. ¿Sabe qué estoy viendo en este momento y qué veo cada vez que hago una transmisión? La espalda de mi celular, eso es lo que veo. Las camaritas que tiene ahí mi celular, eso es lo que veo. Y no es lo mismo, entre comillas, predicarle a la espalda de mi celular que predicarles a ustedes. Gente sedienta, gente deseosa de conocer a Dios. Cuando en el lugar de reunión una persona dice amén, una persona dice aleluya, una persona dice gloria a Dios, o en los tiempos de oración se oye la voz del público clamando fervorosamente al Señor. ¡Wow! Eso es algo único. Eso es algo, perdóneme ponerlo de esta manera, majestuoso. Aquí yo tengo que imaginarme que usted está diciendo amén. Aquí yo tengo que imaginarme que usted está concentrado escuchando la palabra. Y hay donde no lo crea de esa manera.
Si me dejo bombardear de los dardos del diablo, que muchas veces viene a decir, sabrá Dios si no están durmiendo, sabrá Dios si no lo tienen ahí al lado, pero están mirando televisión. Mejor dicho, no podría enseñar, no podría hablar, no podría exponer, no podría tampoco regocijarme en el Señor. ¿Se da cuenta? Hay un lugar especial para cada cosa. Y el mismo Señor Jesús no escatima ni se avergüenza a la hora de enseñarnos eso. Instituyó la cena en un lugar especial, en un lugar dedicado, en un lugar dispuesto. Y dice, aunque haré una pausa, que para nosotros es larga, para él no. Aunque haré una pausa, volveré a participar con ustedes de esta cena, pero en el reino de mi Padre. Y ahí no termina todo. El Señor Jesús no solo señala lo especial de un lugar, sino señala también lo especial de la compañía con sus discípulos, de la compañía de sus discípulos, de sus amigos, de sus siervos. Pregúntele usted en esta época a una parejita de novios si ha sido lo mismo tratar de seguir con el noviazgo a través de las redes sociales, a través del celular, que estar ennoviados cuando se puede salir, cuando se puede tomar de la mano una persona, cuando juntos se pueden tomar una foto en el mismo lugar, cuando juntos pueden salir a cenar, a comer, cuando el uno puede visitar la casa del otro. Y verá que cualquier parejita le va a decir, no, don fulano, no, doña sutana, no es lo mismo. Ahorita de cierta manera usted y yo estamos reunidos. Ahorita de cierta manera usted y yo nos estamos haciendo una compañía. Pero no hay como la compañía presencial. No hay como la compañía cara a cara. No hay como la compañía de tú a tú. Y el Señor Jesucristo valora eso. Y si Él lo valora, yo también lo valoro. Si el Señor Jesucristo no valorara eso, ¿ustedes creen que hubiera sido para Él difícil inventarse desde ese tiempo alguna clase de Facebook, alguna clase de YouTube, alguna clase de Zoom, alguna clase de llamada en línea y seguir participando con sus discípulos de la Santa Cena desde su trono? ¿Verdad que no le hubiera quedado difícil? Pero Él dice, no, es que yo quiero hacerlo en compañía. Esto funciona, es así, en compañía. El cuerpo de Cristo, participando del cuerpo de Cristo. Sé que usted no había escuchado esto en ningún lado. El cuerpo de Cristo, la iglesia, participando de un alimento que representa el cuerpo de Cristo. Y es como si el Señor en Mateo 26, 29, al decir, no volveré a participar hasta que esté de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, estuviera diciendo, esto vale la pena, espero en compañía. Esto vale la pena, espero todos juntos, en vivo y en directo y a todo color, presencialmente. Ahora, muchos de los que están conectados a través de las redes sociales, con la tecnología, dirán, ay pastor, pero aquí estamos acompañados, usted mismo lo dijo. Sí, pero no está todo el pueblo. No está toda la iglesia. El Señor Jesús hubiera podido decirle a los discípulos, aquí participaré en el reino de mi Padre con cada uno de vosotros de acuerdo a cómo vayan llegando. De acuerdo a cómo nos vayamos viendo, de acuerdo al tiempo que a cada uno de ustedes le vaya correspondiendo para llegar aquí arriba.
Pero no. Miremos cómo los reúne a todos, los involucra a todos hasta que esté de nuevo con vosotros. Pocas palabras, para el Señor Jesucristo no debe faltar ni uno solo. ¿Me escuchó bien? No debe faltar ni uno solo. Entonces, yo no voy a participar de la cena en estos días por medio de las redes con ustedes, sabiendo que hay otro montón de hermanos que por X o Y motivo no se han podido conectar y que están sin participar de la mesa del Señor. Repito, si el Señor Jesús le da relevancia a un lugar dispuesto, a un lugar especial y a la compañía presencial de toda la congregación, de todos sus amados, de todos sus discípulos, ¿quién soy yo para adelantármele a eso? ¿Quién soy yo para hacer todo eso a un lado y decirle a los 80, 100 que se conectan en vivo, hagámosle, hermano, participemos entre nosotros? No. Si para mi Señor Jesús, que es el capitán, ¿cuántos dicen amén? Si para mi Señor Jesús, que es el capitán, esos dos punticos, lugar y gente, lugar y compañía, son relevantes, son importantes, para este servidor también lo son. Por eso, mis amados hermanos, en estos momentos de cuarentena, insisto, por lo menos a la congregación que Dios a mí me ha encomendado a pastorear, aguardemos, esperemos, no participemos todavía de la mesa del Señor. Lo haremos cuando volvamos a nuestro lugar de reunión. Lo haremos en unidad, verdaderamente. Lo haremos en el lugar más adecuado para hacerlo. Es como casarnos desde nuestras casas. Se puede hacer. Hay un montón de personas, un montón de parejas que en estos días hemos visto se han casado por internet desde su casa. Pero le pregunto yo, ¿es el lugar ideal para casarnos? ¿Es el lugar apropiado para casarnos? ¿Verdad que no? No le quitemos a esta ceremonia la solemnidad que la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos enseña. Es que la misma palabra de Dios arroja, muestra ese grado de solemnidad, de superioridad que tiene la mesa del Señor. No es como tomarme un vaso de gaseosa con un pedazo de salchichón. No lo es. Si bien nosotros los cristianos bíblicos no creemos en la famosa doctrina de la transubstanciación, casi ni lo puedo decir, qué cosa tan tremenda, que es esa doctrina en donde la gente cree que el pan se convirtió en el cuerpo y la copa se convirtió en la sangre. El cristiano no cree en eso. Sabemos que cuando el Señor Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo decía en sentido figurado. Pero si bien nosotros no creemos en la doctrina de la transubstanciación, ¿ya? No le podemos quitar a la cena del Señor lo solemne, lo sagrado, lo especial que es. Ahora, termino con esto. Estos tiempos que Dios nos está permitiendo, donde la mayoría de iglesias estamos saliendo por las redes sociales, no es el tiempo para mostrarle al mundo todo lo que sucede en la iglesia. Es el tiempo de predicar el evangelio. Es el tiempo de ganar almas. Ese es el tiempo. ¿Usted cree que Dios está interesado
en que la gente vea que se tomó una santa cena, la gente del mundo. ¿Usted cree que Dios está interesado en que la gente vea cómo toca un piano fulanito, cómo toca una guitarra Pepito? ¿Usted cree que Dios está interesado en este momento en esas cosas? ¿En que la gente vea cómo se recogen ofrendas por las redes sociales? Señor, Dios no está interesado en eso en este momento. Él está interesado en que la gente lo conozca a Él. Que la gente se arrepienta. En que la gente sea enfrentada con su palabra. Tranquilo, hermano. Más adelante volveremos en nuestras congregaciones a las reuniones de líderes. Más adelante volveremos en nuestras congregaciones a las ceremonias, a los bautismos. Más adelante volveremos en nuestras congregaciones a muchas cosas santas, bellas, que nos engrandecen el alma, que nos dignifican. Por ahora, primero, lo primero. Primero, lo primero. Yo diría en este momento que más religioso que no participar de la cena es el que se la pasa diciendo a toda hora: deme la cena, deme la cena, deme la cena, y no tiene en cuenta lo que está pasando con otros. Solo le importa a él a sí mismo. Así que, hermanos, no olvidemos esto. El mismo Señor Jesús le da realce a un lugar especial, consagrado, dispuesto. Y dicho realce lo da en el momento que instituye la cena. Y cuando allí mismo dice que lo volverá a hacer de nuevo en el reino de su Padre. No olvidemos que al Señor Jesús le importa en gran manera que estén todos sus siervos, que estén todos sus discípulos y no únicamente algunos de ellos. No olvidemos que cuando la palabra de Dios habla en el libro de los Hechos de que la iglesia primitiva participaba del partimiento del pan, no necesariamente se está refiriendo a la Santa Cena. Se está refiriendo a cualquier otra cena, se está refiriendo a cualquier otro banquete. Y que el mismo apóstol Pablo, enfatizando, consolidando lo que el Señor Jesús señala, dice palabras más, palabras menos, cuando le llama la atención a los corintios. Cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su lugar. Así que, mis amados hermanos, no nos afanemos y no pensemos que en estos momentos de emergencia, por no participar de la cena del Señor, perdimos nuestra comunión con Él. No. Sigamos orando y clamando, sigamos ayunando, sigamos vigilando desde nuestras casas, en reverencia a Dios, y de esta manera mantengamos nuestra comunión con Él. La celebración del momento en el cual el Señor Jesús nos rescató del pecado con su sacrificio y con su sangre, la volveremos a tener en cuenta cuando estemos una vez más todos reunidos. Y allí también el Señor nos volverá a ministrar de una manera diferente. Padre, gracias por lo que nos has permitido recibir en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por aquietar nuestro espíritu, Padre. Y por enseñarnos de una manera discreta, caballerosa, como tú siempre lo haces. Lo importante que es ser guiados por tu palabra y por tu espíritu. Y no andar haciendo todo lo que normalmente el resto de gente hace. Todo lo que siempre vemos a otros que hacen. Tú sabes, Señor, que hay cristianos que dicen: pero ¿por qué otras iglesias del Centro Misionero Bethesda sí lo hacen? Tú sabes que hay cristianos que dicen: pero ¿por qué tal y tal pastor sí lo hace? Señor, pero aquí está la palabra profética más segura.
Y finalmente el pastor de pastores eres tú, Señor amado. Gracias por enseñarnos en esta hora. Y síguenos enseñando más y más. Porque todas las áreas de nuestra vida necesitan, Señor, de tu instrucción. Bendícenos en esta noche. Guárdanos en esta noche, Señor. Y a pesar de que muy seguramente esta cuarentena al parecer se seguirá extendiendo, aunque eso ya no era un secreto para nadie. Pero Señor, queremos seguir disfrutando de todo lo tuyo. Queremos seguir regocijándonos en ti y viendo cómo tú cuidas de nosotros. Cuidaste de nosotros hasta hoy. Cuidaste de nosotros todas las noches que han transcurrido en esta cuarentena. Cuida esta noche también, las que vienen y los días que vienen. Cuida de todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mañana, Dios mediante, 9 de la mañana, estaré de nuevo con ustedes. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.